Muy buenos días a todos los hermanos y amigos presentes que están conectados ya a esta transmisión aquí en la mañana. Una pregunta muy común. Mi hermano David, y entonces, ¿cómo podemos vencer el pecado? ¿Cómo hacemos? Bueno, la Biblia presenta diferentes recursos para ayudarnos a vencer nuestra pecaminosidad. En esta vida nunca seremos perfectamente victoriosos sobre el pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 lo corrobora. Pero esa debe ser nuestra meta. Con la ayuda de Dios y siguiendo los principios de su palabra, podemos progresivamente vencer el pecado y llegar a ser más y más como Cristo Jesús, Señor nuestro. El primer recurso que la Biblia menciona para ayudarnos a vencer el pecado es el Espíritu Santo. El Paracletos, el amigo, cuando uno está caído en la guerra y viene el amigo y lo ayuda a salir del campo de batalla o a combatir. El Espíritu Santo es un don que Dios nos ha dado para ser victoriosos en el vivir cristiano, en el día a día. En Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 25, Dios hace un contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. En ese pasaje somos llamados a caminar en el Espíritu. Todos los creyentes ya poseemos el Espíritu Santo, acorde con Efesios capítulo 4, versículo 30. Pero este pasaje nos dice que necesitamos caminar en el Espíritu, dejando bajo su control nuestra voluntad. Esto significa que deberíamos llevar a la práctica lo que el Espíritu Santo nos induce a hacer en nuestras vidas, en lugar de seguir nuestros deseos de la carne. La diferencia que el Espíritu Santo puede hacer en la vida del creyente se demuestra en la vida de Pedro, quien antes de ser lleno del Espíritu Santo negó a nuestro Señor Jesús 3 veces, habiendo dicho antes que seguía a Cristo hasta la muerte. Una vez lleno del Espíritu Santo, Pedro habló del Salvador a los judíos en Pentecostés de manera fuerte y abierta. Hechos capítulo 2, versículo del 14 al 42 para corroborar. Uno camina en el Espíritu tratando de no apagar al Espíritu, como dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, y buscar más bien ser lleno del Espíritu. Efesios capítulo 5, versículo 18 al 21 para corroborar. Ahora, ¿cómo se llena uno del Espíritu Santo? Primero, eso es elección de Dios, igual que lo era en el Antiguo Testamento. Dios elegía a individuos específicos para llevar a cabo una obra que Él quería que hicieran y los llenaba con su Espíritu. Génesis capítulo 41, versículo 38 para corroborar. Éxodo 31, 3. Números 24, 2. Primera de Samuel 10, 10. En Efesios capítulo 5, versículo del 18 al 21 y Colosenses 3, 16 hay evidencia de que Dios escoge llenar a aquellos que se están llenando de la palabra de Dios. De manera que eso nos lleva a nuestro siguiente recurso, la palabra de Dios. La Biblia, 66 libros, escritos por más de 40 autores en distintos tiempos y muchos de ellos ni siquiera se conocían, pero todo concuerda de manera armoniosa. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice que Dios nos ha dado su palabra para equiparnos para cada buena obra. Esto nos enseña cómo vivir y qué creer. Nos revela cuando hemos escogido senderos erróneos. Nos ayuda a regresar al sendero correcto y nos ayuda a permanecer en ese sendero. Recordar, mis hermanos, la historia del hijo pródigo, que por cierto jamás dejó de ser hijo. Como nos dice Hebreos 4:12, la palabra es viva y eficaz y capaz de penetrar en nuestros corazones para arrancar los problemas más profundos que humanamente hablando no se pueden vencer. El salmista habla acerca de este poder que puede cambiar vidas en el Salmo 119. A Josué se le dio que la clave del éxito para vencer a sus enemigos era no olvidar este recurso, sino más bien meditar en la palabra de día y de noche, de manera que pudiera obedecerla. Él lo hizo aun cuando lo que Dios le ordenó no tenía sentido militar. Y esta fue la clave para su victoria en su lucha para obtener la tierra prometida. La Biblia, mis hermanos queridos, es un recurso que a menudo tratamos de manera ligera.
Damos prueba de ello al llevar nuestras Biblias a la iglesia o leer el devocional diario, un capítulo diario, pero fallamos en memorizarla, en meditar en ella o en aplicarla para nuestras vidas. Fracasamos en confesar los pecados que nos revela o adorar a Dios por los dones que revela habernos dado. A menudo nos volvemos, como dicen, anoréxicos o bulímicos cuando se trata de la Biblia. Al alimentarnos de la palabra de Dios, aspiramos lo suficiente como para mantenernos vivos espiritualmente, pero nunca ingerimos lo suficiente para ser cristianos saludables y prósperos. O a menudo nos alimentamos, pero nunca meditamos el tiempo suficiente como para obtener de ella una nutrición espiritual. Si usted no ha hecho un hábito de estudiar y meditar en la palabra de Dios, es importante que desde ya, desde ahorita que está empezando la mañana, empezar a hacerlo. Debemos escudriñar, mi hermano, ¿y eso qué significa? Escudriñar significa escarbar, así como cuando uno busca un tesoro. También le sugiero comenzar un diario. Tenga como un hábito no dejar la palabra de Dios hasta que haya escrito algo que lo beneficie o que le recuerde los textos que fundamente le recuerde todo lo que ha estado o ha venido aprendiendo. Algunos escriben oraciones que le hacen a Dios pidiéndole que los ayude a cambiar en las áreas en las que Él les ha hablado. Esto ya es opcional. La Biblia es la herramienta que utiliza el Espíritu en nuestras vidas. Efesios capítulo 6, versículo 17 para corroborar. Una parte indispensable y primordial de la armadura que Dios nos da para pelear nuestras batallas espirituales diarias. Efesios capítulo 6, versículo del 12 al 18 para corroborar. Un tercer recurso esencial en nuestra batalla en contra del pecado es la oración. Nuevamente, ese es un recurso que los cristianos mencionan de labios para afuera, pero no lo ponen en práctica. Le dan uso muy pobre. Tenemos, por ejemplo, reuniones de oración, tiempos de oración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no usamos la oración de la misma manera que lo hacía la iglesia primitiva. Y de paso, ellos estaban bajo mucha presión porque eran perseguidos para matarlos. Hechos capítulo 3 versículo 1 lo corrobora. Hechos 4, 31, 6, 6. Capítulo 13 versículo del 1 al 3 también para corroborar. Nuestro hermano Pablo repetidamente menciona cómo oró por ellos a quienes ministró. Dios nos ha dado promesas maravillosas concernientes a la oración. Mateo capítulo 7 versículo del 7 al 11 para corroborar. Lucas 18 versículo de 1 al 8 para corroborar. Juan 6 versículo del 23 al 27 y primera de Juan capítulo 5 versículo 14 y 15. Y Pablo concluye la oración en su pasaje referente a cómo prepararse para la batalla espiritual. Efesios capítulo 6 versículo 18. Hago una pregunta: ¿cuán importante es la oración para vencer el pecado en nuestras vidas? Mis hermanos, tenemos las palabras de Cristo para Pedro en el huerto de Getsemaní antes de que lo negara. Ahí, mientras nuestro Señor Jesús está orando, Pedro está durmiendo. Jesús lo despierta y le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo capítulo 26 versículo 41. Nosotros como Pedro queremos hacer lo que es correcto, pero no encontramos la fortaleza. Necesitamos seguir la recomendación de Dios de mantenernos buscando, llamando, pidiendo, clamando. Y Él va a darnos la fortaleza que necesitamos. Mateo 7:7 para corroborar. Ahora, cuidado. No estoy diciendo que la oración es mágica, mística, maravillosa, pero es el medio por el cual nosotros nos expresamos y nos comunicamos libremente con el Padre Celestial mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. La oración es el medio que utilizamos para comunicarnos con Él y nos ayuda a reconocer nuestras propias limitaciones y el poder inagotable de Dios y volvernos a Él por esa fortaleza para hacer lo que Él quiere que hagamos, no lo que nosotros queremos hacer. Recordamos que las intenciones del corazón muchas veces son
Aparentemente caminos que van a algo bueno, pero son caminos de muerte. Primera de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15 para corroborar. Ahora, un cuarto recurso en nuestra guerra para vencer el pecado es la iglesia, la comunión con otros creyentes. Koinonia es la palabra en el original griego. Cuando Jesús envió a sus discípulos, los envió de dos en dos. Mateo capítulo 10, versículo 1. Los misioneros en el libro de los Hechos no salía uno a la vez, sino en grupos de dos o más. Jesús nuestro Señor nos manda a no dejar de congregarnos. Hay una palabra ahí en el original griego que dice episunagoge, que es congregarnos. Jesús nos manda a no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino más bien exhortándonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 lo corrobora. Él nos manda a confesar nuestras ofensas unos a otros. Santiago capítulo 5, versículo 16 para corroborar. En la literatura de sabiduría del Antiguo Testamento se nos dice que hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Proverbios 27:17 lo corrobora. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Hay fortaleza en el número. Eclesiastés capítulo 4 versículos 11 y 12 para corroborar. Mis hermanos, muchos cristianos descubren que tener un compañero a quien rendirle cuentas puede ser un gran beneficio para vencer pecados difíciles. Tener a otra persona con quien poder hablar, orar, animarse e incluso ser reprendido o exhortado es de gran valor. La tentación es común en todos nosotros. 1 Corintios 10:13 para corroborar. Tener un compañero o un grupo con quien tengamos que ser responsables puede darnos la dosis final de aliento y motivación que necesitamos para superar incluso los pecados más fuertes. Algunas veces la victoria sobre el pecado viene rápidamente en unas áreas y lentamente en otras. Bueno, esos son los más dolorosos. Pero Dios nos ha prometido que mientras hacemos uso de sus recursos, los medios de gracia, Él va a producir cambio en nuestras vidas. Podemos perseverar en nuestra lucha para vencer el pecado porque sabemos que Él es fiel a sus promesas. Ahora, con respecto al pecado habitual, lo primero que debemos considerar en cuanto a cómo vencer un pecado habitual es observar el cambio o la transformación que tiene lugar cuando una persona es salva. La Biblia describe al hombre natural como muerto en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Como consecuencia de la caída de Adán al pecado, ustedes recordarán lo que pasó, la desgracia que pasó, la desgracia universal que pasó en Génesis capítulo 3. El hombre nace a partir de ahí espiritualmente muerto. En este estado de muerte espiritual, el hombre no puede y no está dispuesto a seguir ni a obedecer a Dios. Y el pecado habitual sigue naturalmente. El hombre natural ve las cosas de Dios como una locura. 1 Corintios 2:14 para corroborar. Y es enemigo de Dios. Romanos 8:7 lo corrobora. Cuando una persona es salva, cuando regresa de esa muerte espiritual, cuando el Señor lo trae de muerte a vida, se lleva a cabo una transformación. El apóstol Pablo se refiere a esto como la nueva creación. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, para corroborar. Desde el momento que venimos de la muerte a vida, de esa muerte espiritual, somos sellados por el Espíritu Santo, amalgamados a Cristo Jesús, al cuerpo de Cristo nuestro Señor. Ponemos nuestra fe en Él y estamos en el proceso de santificación. El proceso de santificación es aquel por el cual aquellos que están en Cristo Jesús somos conformados a la imagen de Él por el Espíritu Santo. Romanos 8:29 para corroborar. La santificación en esta vida nunca será completa, lo que significa que los creyentes siempre estaremos luchando con el pecado restante. Pablo describe esta batalla con el pecado en Romanos, capítulo 7, versículo del 15 al 25. En ese pasaje, él señala que a pesar de que él quiere hacer lo que es bueno a los ojos de Dios, por el contrario, él a menudo hace lo que es malo.
Él hace el mal que no quiere hacer y no hace el bien que quiere hacer. En esto, él está describiendo la lucha constante y diaria de cada cristiano con el pecado. Santiago dice que todos pecamos por nuestras propias concupiscencias y de muchas maneras. Santiago capítulo 3 versículo 2 para corroborar. La experiencia nos dice que luchamos de manera diferente con el pecado. Quizás un pecado siendo más bien un punto de tropiezo para un creyente que para otro. Para algunos podría ser el enojo, mientras que para otros el chisme, nunca falta, o la mentira. Y en algunos casos especiales tenemos personas con pecados ocultos. Mis hermanos, todos somos pecadores y nos debería doler el pecado. Nos podemos referir a un pecado que particularmente nos es difícil vencer como un pecado que nos asedia o un pecado habitual. Estos pecados que nos asedian son a menudo, pero no exclusivamente, hábitos que hemos desarrollado durante nuestras vidas de inconversos y requieren más gracia y disciplina para poder vencerlos. Parte del proceso para vencer estos pecados habituales o pecados que nos asedian está en reconocer la transformación que en realidad ha tenido lugar dentro del creyente. Pablo escribe: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículo 11 para corroborar. Cuando Pablo dice consideraos muertos al pecado, él nos está diciendo que recordemos que al venir a Cristo, el poder del pecado ha sido roto en nuestras vidas. Él utiliza la metáfora de la esclavitud para explicar este punto. Mis hermanos, una vez fuimos esclavos del pecado. Hay que reconocerlo. Pero ahora somos esclavos de la justicia. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18 para corroborar. En la cruz el poder del pecado fue roto. Y siendo cristianos somos liberados del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Por lo tanto, cuando un cristiano peca, ya no como resultado de la necesidad de su naturaleza, sino porque se ha sujetado voluntariamente a sí mismo al yugo del pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 1. La siguiente parte del proceso es reconocer nuestra incapacidad para vencer el pecado habitual y nuestra necesidad de confiar en el poder del Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Volviendo a Romanos 7, Pablo dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos capítulo 7, versículo 18. La lucha de los cristianos contra el pecado, en la cual nuestra capacidad no coincide con nuestro deseo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos capítulo 8, versículo 11 para corroborar. El Espíritu Santo, mediante la palabra de Dios, Juan 17, 17 para corroborar, lleva a cabo la santificación en su pueblo. El pecado es habitual, sí, pero se puede vencer en la medida que nos sometemos a Dios y rechazamos las tentaciones de la carne. Mi hermano, si sabemos que algo está, pues, cuidado, por ahí yo no voy a entrar. Mis hermanos, huyan de ahí, huyan como que si la salvación se fuera a perder. Sabemos que la salvación no se pierde, pero consideremos aquello, ¿no? Si sé que algo me va a hacer daño, clamemos al Señor: Señor, ayúdame, y salga corriendo de ahí. Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8 para corroborar. Otra parte del proceso para vencer el pecado habitual, mis hermanos, es cambiar los hábitos que lo propician. Tenemos que adoptar la actitud de José, que ahorita se me vino a la mente. José, ustedes recordarán José, que sus hermanos lo vendieron. Cuando fue tentado por la esposa de Potifar para acostarse con ella, salió de la habitación tan rápido que dejó su manto en sus manos. Ustedes recordarán, eso está registrado en Génesis capítulo 39, versículo 15.
Simplemente debemos hacer todo lo posible para escapar de las cosas que nos tientan a pecar, incluyendo el acceso a los alimentos si se nos da a comer en exceso. Comer no es malo, mi hermano. Yo como chicharrón también de cerdo. El problema es comer en exceso. Debemos cuidar nuestro cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo. Y el acceso a la pornografía, si somos tentados al pecado sexual. Jesús nos dice que cortemos nuestra mano o saquemos nuestro ojo si esto nos ofende. Mateo capítulo 5, versículos 29 y 30. Ojo, no se la vayan a cortar literalmente, ¿no? Pero es una metáfora para recordarnos que no, por ahí no, corran, huyan. Esto significa eliminar de nuestras vidas las cosas que nos tientan a pecar, incluso cuando estas son cosas que disfrutamos. En resumen, tenemos que cambiar los hábitos que conducen al pecado habitual. Por último, tenemos que sumergirnos en la palabra de verdad, en el Evangelio. El Evangelio no es solo el medio por el cual somos salvos, sino que además es el medio por el cual somos santificados. Romanos capítulo 16, versículo 25 para corroborar. Si creemos que somos salvos por gracia, pero santificados por nuestros propios esfuerzos, cuidado, caemos en un error. Gálatas capítulo 3, versículo del 1 al 3 lo corrobora. La santificación es una obra de Dios, así como lo es la obra de la justificación. La promesa que tenemos de la Escritura es que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, Él mismo la terminará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo del 1 al 6. Ahora, una pregunta. ¿Pero y qué pasa si es que me hacen a mí tanto daño? ¿Qué pasa si alguien me ha lastimado? ¿Yo debo responder mal con mal? Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este versículo viene después de exhortaciones como bendecid a los que os persiguen. Versículo 14. Y no paguéis a nadie mal por mal. Versículo 17. El tema del pasaje es cómo amar con sinceridad. Versículo 9, para corroborar. Y las instrucciones requieren que dejemos de lado nuestras inclinaciones naturales. El camino de Dios siempre desafía nuestra naturaleza carnal y nos llama a vivir a un nivel superior por el poder del Espíritu Santo. La forma humana es maldecir a los que nos maldicen y tratar de vencer el mal con más mal. Ustedes recordarán, alguien nos miró con mala cara y enseguida quiere saltar el viejo hombre. Pero según Romanos 12:21, solo podemos vencer el mal con el bien. La bondad de Dios es más fuerte que cualquier mal. Jesús fue el ejemplo perfecto de cómo vencer el mal con el bien. Quien cuando le maldecían, ustedes recordarán, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2:23 para corroborar. Al someterse a la maldad de sus captores, venció al pecado, a Satanás y a la muerte. Efesios capítulo 4, versículo del 8 al 10. El mal pensó que había ganado ese día cuando clavó a Cristo Jesús en la cruz. Sin embargo, como Jesús estaba totalmente entregado a la voluntad y al plan de su Padre, el Hijo de Dios venció la maldad de ellos con el bien. Aunque las acciones contra Cristo eran en sí mismas malas, porque acuérdense que Él llevó el pecado de todos nosotros. Ojo, la muerte de Jesús y su posterior resurrección derrotaron ese mal al comprar el perdón y la vida eterna para todos los que creyeran. Juan capítulo 1 versículo 12, Juan 3:16 hasta el 18 y Juan 20:31. Nosotros vencemos el mal de la misma manera con el bien. El Señor dice que la venganza le pertenece a Él y Él es quien pagará. Hebreos 10:30. Podemos encomendarnos a Dios así como lo hizo Jesús y saber que Él hará incluso que los actos malos cometidos contra nosotros obren para nuestro bien. Génesis 50:20 para corroborar y Romanos 8:28. Cuando nos negamos a responder con la misma moneda a los que nos persiguen, sus malas acciones quedarán sin efecto, mientras que las represalias nos rebajan al nivel de aquellos que las provocan. Cuando dos personas se pelean y una de ellas claramente ataca a la otra, la maldad se pone de manifiesto.
para que todos la vean. Cuando respondemos con una palabra suave, una amabilidad o una generosidad a alguien que nos ha perjudicado o nos ha ofendido, dejamos al agresor solo en su maldad. Proverbios capítulo 25, versículos 21 y 22 dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y el Señor te lo pagará. Pablo cita este pasaje en Romanos 12:20, justo antes de su mandato de vencer el mal con el bien. El amontonar ascuas sobre su cabeza se refiere probablemente a la respuesta natural del enemigo a la bondad. Nada nos hace sentir más avergonzados por nuestras acciones que el hecho de que alguien reaccione a nuestro comportamiento hiriente con un perdón amable. La bondad frente a la falta de bondad demuestra el marcado contraste entre ambas. El objetivo de una reacción amable ante el enemigo no es avergonzar o tener la última palabra, sino ayudar a facilitar el arrepentimiento del que hace el mal. Si recordamos algunas cosas claves, estaremos bien encaminados para vencer el mal con el bien y podemos incluso vencer nuestro pecado de manera más eficiente. Primero, yo no soy el juez, sino que lo es Dios. Él hará lo que es correcto. Génesis capítulo 18, versículo 25. Segundo, como cristiano, mi respuesta al mal no debe copiar el comportamiento del mundo, sino reflejar a Cristo que está en mí. Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Tercero, mantener mis ojos en Jesús me ayuda a saber cómo responder cuando me tratan mal. Hebreos 12:2. Cuarto, Dios siempre está observando y evaluando mis decisiones y quiere recompensarme por obedecerle. Mateo capítulo 5, versículos 43 y 48. Jesús le recordó a los fariseos que Satanás no puede expulsar a Satanás. Mateo capítulo 12, versículo del 25 al 28 para corroborar. Del mismo modo, el mal no puede ser expulsado por el mal. Una respuesta malvada solo duplica el mal. Cuando respondemos al mal con humildad y amor, estamos demostrando que el bien triunfa sobre la maldad. No podemos impedir, mis hermanos, que la gente haga el mal, pero ellos no pueden obligarnos a participar con ellos. No hace falta poder, ni fuerza, ni sabiduría para tomar represalias contra los malvados. Sin embargo, devolver bien por el mal es una de las mayores demostraciones de fortaleza y es la evidencia de que el Espíritu Santo está morando en nuestras vidas. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor.